pedirle a mi hermano Reinaldo, por favor, usted nos puede dirigir en una oración para iniciar, hermano. Sí. Señor Padre Celestial, gracias por este día que nos has dado vida y nos has dado tantas bendiciones que ni siquiera podemos contemplar todas las que vienen a nosotros por medio de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú has creado todo. Tú has sido el que nos guía. Tú eres el que nos has dado de tu Santo Espíritu. Y te digo, Señor, que bendigas la palabra que viene a nosotros esta mañana. Bendice al hermano César. Guíalo con tu santa palabra y ayúdanos a nosotros a aprender y a ser humildes y ser fieles a esa palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de iniciar propiamente con el programa, quisiera compartirles el comentario que me hizo el hermano Adrián Rodríguez. El hermano Adrián Rodríguez es miembro de la Iglesia Bautista de Colón, una iglesia bautista en Colón. Esa iglesia bautista se llama Iglesia Templo Bautista de Colón. Esa iglesia ya hace un par de años se ha estado reformando, ¿no? Ahora, lo que quiero decir respecto a Adrián, es que Adrián sigue mucho nuestros servicios, pues sobre todo las grabaciones. Él las sigue, él está pendiente. Es más, me dijo que está suscrito al canal. Pero el asunto no es tanto hablar de eso, hermano, sino que el comentario que él me hizo, él me dice, hermano, ¿por qué en su congregación no están siguiendo la forma reformada de dirigir los cultos o de llevar los cultos? Y yo me sorprendí, hermanos, y créanme que pude hasta sentirme un poco enojado. Y cuando le pedí que me explicara, me dice, hermano, lo que pasa es que yo estoy viendo que en su iglesia hay muchas mujeres dirigiendo. Ok. Yo entonces entendí. Y yo le tuve que explicar muchas cosas al hermano, que no voy a estar diciendo acá por asunto de tiempo. Pero el hermano después, comprendiendo lo que estaba sucediendo, me dice, hermano, algo parecido sucedió en nuestra iglesia y nosotros tuvimos que desarrollar una serie de enseñanzas respecto a la función del hombre dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad y el liderazgo que debe tomar. Yo le agradecí al final el comentario y toda la conversación que pudimos tener con respecto a eso. Y se lo extiendo a ustedes, hermanos, para motivarles a los varones. Por favor, tomemos conciencia de que nosotros somos una iglesia reformada, no una iglesia evangélica en cuanto a lo que es su desarrollo de culto. Nosotros seguimos el principio regulador y además de tener un orden, de tener un contenido, también los que ministran en ese tiempo de adoración, por la regulación que la Biblia misma dice, son los varones. Así que yo les insto a todos los varones que si pudiesen darme la mano en ese aspecto. O sea, yo sé que ha habido muchas fallas de comunicación, parte de la culpa la tengo yo, pero también quisiera contar con la anuencia de ustedes a poder colaborar a la hora de desarrollar los cultos. Porque así como Adrián se dio cuenta, cualquier persona lo hace y emite un comentario destructor en la red o en el canal, o simplemente se queda callado diciendo, bueno, ellos dicen que son, pero no son. Así que, hermano, era eso solamente y lo hago con la intención esa, puede que podamos recibir ese consejo y poder entonces mejorar en lo que respecta a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento como iglesia del Señor. Hermano, vamos todos pues a estar adorando al Señor en esta mañana. Este servicio es un servicio de adoración
en donde el personaje principal es Dios, no ninguno de nosotros. Hermanos, una de las cosas que nosotros como creyentes, y sobre todo como creyentes que estamos en una iglesia de corte reformado, de corte bíblico, hermanos, es que nosotros entendamos que la doctrina de la Biblia, el personaje principal es Dios, no nosotros. Muchas personas, y no lo digo por alguien del grupo, necesariamente, lo digo porque eso es un pensamiento muy regular en nuestra sociedad. Las personas quieren sentirse felices y ver la felicidad como el propósito de su vida. Todos queremos sentirnos felices, pero el propósito de nuestra vida último no es sentirnos felices, es la gloria de Dios. Por lo tanto, la historia de la salvación, hermanos, no consiste en ver qué tan grato yo me puedo sentir al final de mis días y decir, oh, alcancé mis metas. No, hermanos. Es precisamente agradecer a Dios y darle gloria por habernos tomado en cuenta para su salvación, para su plan de salvación, para su reino. Y no porque nosotros somos los protagonistas de la historia de la redención. El protagonista de la historia de la redención es Dios. Es su Hijo Jesucristo, es su Santo Espíritu, que ha sido precisamente Dios el que ha llevado a cabo y ha sustentado y la ha mantenido esa historia de la redención. Hermano, vamos a adorar al Señor en esta mañana. Y vamos a cantar todos juntos el himno número 7 con cánticos, Señor. Vamos a estarlo presentando en pantalla. ¿Okay? El himno número 7 de nuestro himnario, celebremos su gloria con cánticos, Señor. Dice el Salmo 149 en el versículo 1, cantad al Señor con cántico nuevo, cantar al Señor cántico nuevo. Cantemos pues, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Ay, santo Dios, ahora. Bien, hermanos, me disculpen, algo pasó aquí y vamos a buscar nuevamente el himno. Con cánticos, Señor. Entendiendo, hermanos, que nuestra adoración es para el Señor. No sale, ¿verdad? Ahora. Bien, hermanos, todos juntos para la gloria y honra del Señor, con cánticos, Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Con cántico, Señor, mi corazón y voz
adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí. Mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Que tú has perdido la plata, eso no es problema mío. Y todas esas proteínas, ¿tú sabes cuánto valen esas proteínas? 29 horas, 25. Santo Dios. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro culto, con el culto a Dios, de adoración al Señor. Y vamos a estar leyendo, pues, la palabra, pues, del Señor, la palabra del Señor en esta mañana. Y yo le quiero pedir a mi hermana Ana. Mi hermana Ana está, ¿verdad? Está presente. Ana Camilo. Sí, hermana. Bien, quiero pedirle, mi estimada hermana Ana, que usted nos esté dirigiendo en la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 19. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 19. Romanos 3, del 9. Ajá. Romanos 3, versículos del 9 hasta el 19. Es más, hermano, lea hasta el 20, porque ese texto completo llega hasta el 20. Ah, bueno, listo, hermano. Sí, aquí ya lo tengo. Así que vamos a estar leyendo entonces Romanos 3, 9 al 20. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Hermanos, este texto del capítulo 3 de Romanos nos habla precisamente de los justos, o que no hay ni uno justo. Más bien, eso es lo que trata. No hay ni uno justo. Y miren que en el desarrollo de este tema, que es el progreso del pecado en el ser humano, la Biblia nos va a estar declarando de manera tajante que el ser humano no es justo. Progresa de tal manera por la naturaleza humana el pecado, que el hombre está lleno de injusticia y que a la hora de comparecer ante el Señor, y aún antes, el ser humano es totalmente convicto de pecado, totalmente reo de que le caiga todo el castigo de Dios. ¿Por qué? Por las características que acaba la Biblia de mencionar en ese aspecto. Entonces, esto es, hermanos, un destello de lo que vamos entonces a estar viendo esta mañana. Hermanos, entramos a un tiempo de acciones de gracias, testimonios y solicitudes, peticiones de oración. Entonces, bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros queriendo con este tiempo? Precisamente darle gloria al Señor. El culto a Dios, el servicio de oración a Dios es para Dios. Nosotros lo organizamos, sí, pero es para Dios. Así que si alguno tiene alguna acción de gracia, tiene algún testimonio o tiene una solicitud también, una petición de oración, puede hacerla, puede hacerla. Aquí vamos a estar todos escuchando, glorificando al Señor también y uniéndonos en oración para pedirle al Señor en favor de lo que alguno de nosotros solicite. Bien, voy a hacer el primero, hermanos. Solicitud de oración. Más bien para, como dice la Biblia, cuando un miembro del cuerpo se duele, todos dolerse con él. Y cuando un miembro del cuerpo se goza, todos gozarse con él. Pido en este momento, hermanos, seguir orando por nuestro hermano Roberto. Miren, ninguno de nosotros sabe lo que es estar en estado vegetativo, con muerte cerebral, o en coma, como le queramos llamar. Pero el hermano Roberto ha estado sostenido en la vida por máquinas. Resulta ser que la semana pasada los médicos detectaron una leve mejoría y pensando que esa leve mejoría iba a ir en aumento, en progreso, le desconectaron. Es decir, lo dejaron sin la conexión de las máquinas. ¿Y qué ocurrió? Por lo que me comentan, no inmediatamente, pero sí en el transcurso de ese tiempo, el hermano volvió a sufrir otro accidente cerebrovascular. Entonces eso nos duele mucho, a mí me duele mucho. A mí conocer que Roberto está en esa condición me duele mucho. Yo conozco a Roberto, yo he compartido con Roberto, yo he regañado a Roberto, Roberto me ha dicho a mí hasta de lo que no voy a morir y todo lo demás. Por lo tanto hay un nexo afectivo. Y lo que le ocurre a Roberto, a pesar de no estarlo experimentando, hermano, me duele y me imagino que a todos ustedes también. Por lo tanto, yo pido para que todos, hermanos, oremos por nuestro hermano en Cristo, Roberto. Y si hay que decidir ya dejarlo a libre curso
de la vida para que él descanse en paz y se vaya a la presencia del Señor, que estamos seguros que va a ir. Entonces, que así sea. Pero les pido, hermanos, eso como una petición personal, que estemos manteniéndonos en oración por Roberto, porque en lo poco que puedo tener yo de idea de eso, Roberto debe estar también en un sufrimiento físico bastante grande. Así que esta pues es la petición de oración mía. Si alguno tiene alguna otra petición o acción de gracia o testimonio, hermanos, tiene el micrófono pues para eso. El Señor Roberto, esperamos que lo traje Dios Sí. nuestro Señor Jesucristo, bueno, que antes si Dios quiere que se mantenga pues con las oraciones pues, y bueno, que el Señor, esperamos que el Señor le dé fortaleza y espíritu y a la familia de ellos también, Dios nuestro Señor Jesucristo, que el Señor ayude a nosotros, Señor Jesús, cada día, porque cada día todo el mundo necesita las oraciones y la familia de Dios, familia de nuestra familia de aquí también, y que el Señor la proceda de buen corazón, Dios nuestro Señor, que esperamos que todo siga adelante en las obras y las bendiciones del Señor, Dios nuestro Señor Jesucristo, los mantenga y bendecir y desarrollar nuestro corazón. Amén. La hermana Gladys pues precisamente está elevando una oración a favor de nuestro hermano Roberto Guites y por todos nosotros, y damos gloria al Señor por eso. ¿Alguno más, hermanos? Testimonio, acción de gracias, petición de oración. Si no, entonces, hermanos, sí, el hermano Reinaldo, ok. Sí, doy gracias a Dios por estar acá en Panamá, entre los hermanos, pero a la vez hay ese sentimiento de distancia, de cobrar fuerzas en una situación nueva, situación en donde hay bastantes emociones fuertes y que le pido a Dios que ayude a ajustarme y a pedir su bendición, su bendición. Ok. Amén. ¿Algún otro más? Bien, entonces voy a pedirle a mi hermano Jairo. Hermano Jairo, usted podrá dirigirnos en oración en donde pueda recoger esa solicitud que he hecho yo por el hermano Roberto, que ha hecho el hermano Reinaldo por lo que acaba de comentar, que él pueda ajustarse cada vez más y seguir pues ya la decisión que ha tomado cuando planeó regresar a Panamá y colaborar con el establecimiento de una iglesia bíblica de corte reformada aquí en Panamá, y que a pesar de todas las cosas, bueno, porque yo me imagino que el hermano tiene un choque ahorita, como que si fuera un extranjero, cuando es panameño, ¿no? Pero él tiene un choque cultural. Son 42 años que él ha estado en Estados Unidos y ahora regresa a Panamá y resulta ser que es un mundo diferente. Entonces, que esté orando por eso, hermano Jairo, y también, bueno, que pueda usted pedir por la salud, beligerancia, actividad, crecimiento y fortalecimiento
de esta pequeña comunidad de hermanos que nos llamamos Iglesia Centro Reformado Nación. Nos dirige, hermano Jairo. Amén, hermano. Buenos días a todos. Oremos. Dios Padre amado, Dios eterno, te damos gracias por tu amor, por tu perdón. Agradezco, Señor, por cada una de las cosas que has permitido en nuestra vida, que sé que todas nos llevan a ti, que somos tus hijos, Señor, a pesar de que pecamos, de que no te merecemos. Tú a nosotros nos has elegido no porque tengamos algo especial, sino es porque así te place, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, primeramente, y por la salvación que tú has preservado en tu eternidad, Dios. Te doy gracias. Ahora, Dios, de manera humilde y humillada, te pido primeramente por nuestros hermanos que están pasando algún tipo de situación especial. Sé que esto no lo pidieron algunos de los hermanos, pero me nace del corazón pedírtelo, de que si hay un hermano que está pasando momentos difíciles, tanto económico, tanto de salud y también de salud mental, Señor, que tú lo ayudes. Sea la situación que esté, Señor, que tú le ayudes. Si estás solicitando un trabajo, algo para la universidad o salud, Señor, que tú lo puedas apoyar. Alguna situación en especial con su familia, que tú lo puedas apoyar. Y que tú le des la dirección, que ellos encuentren refugio en ti, porque realmente tú estás ahí. Y no es que nosotros nos pedimos mal y no entendemos a veces o no queremos aceptar tu voluntad simplemente, Señor. Así que te doy gracias por cada una de las cosas que tú has permitido. Nuevamente te lo digo, Dios. Ahora te pido por mi hermano Roberto. La verdad ha sido difícil, Señor, como humano, poder aceptar esta situación que se encuentra nuestro hermano. Hay algunos hermanos que compartieron más con él, otros que no, pero nos une un solo cuerpo, que es Cristo. Y si una parte del cuerpo es afectada, igual todo el otro, todas las otras partes del cuerpo sienten dolor y no funcionan bien, Dios. Por eso te pido, Dios, que lo ayudes, que nos sigas ayudando, que nos dé fuerza a nosotros, que somos hermanos en Cristo, y también a sus familiares, Señor. De que si está en tu voluntad, Dios, te lo pido de todo corazón, que tú lo levantes de allí y que él sea parte de ti como siempre lo ha hecho, y que sea de testimonio para otras personas, porque tú eres un Dios de milagro, y cuando tú vas a hacer algo, lo vas a hacer, y cuando no es tu tiempo, nada va a pasar. Así que te pido, Señor, de corazón, de que mi hermano pueda seguir adelante, seguir compartiendo y poder hacer las cosas mejor, Dios. Poder ayudar al que merece la ayuda, Señor. No ser a veces egoísta, a veces somos egocentristas, porque sé que es nuestra naturaleza que aún pertenece a nosotros, Dios. Te lo pido de corazón, que él pueda levantarse, Dios. De verdad que a mí me duele muchísimo. A mí me afectan los problemas de los demás. Y la verdad, me duele bastante esto, Señor. Pero yo sé que tú tienes tu propósito ya establecido y que todo va a ser para tu gloria y tu honra. Ahora te pido por mi hermano Reinaldo, de que sé que es un cambio, digamos, brusco, es algo que es susceptible, que haya cambiado casi toda su vida, que haya vivido en Estados Unidos para cambiar a su país natal. Creo que es como sentirse extraviado a sí mismo, no hallarse. Por eso te pido, Dios, que él se pueda adaptar, que él se pueda sentir bien. Tiene unos hermanos que son muy amorosos, tiene el hermano César, tiene a la hermana Gloria y nos tiene a nosotros. De verdad que
Yo sé que tú lo vas a apoyar, Dios, en los momentos que él se sienta solo, se sienta triste, no sé cuál sea su sentimiento, su estado de ánimo. Señor, tú lo confortes, tú le des el amor que siempre le tiene y que él encuentre esa paz en ti y de que él pueda lograr cada una de las cosas conforme a tu voluntad, Señor, aquí en Panamá y también en Estados Unidos. De que podamos formar a la iglesia más sólida cada día, Dios, y de que seamos miembros activos, y lo digo por mí. Así que, Señor, te pido de que tú le des ese consuelo, tú le des esa paz, que él se sienta amado, se sienta querido, se sienta que no está solo. Y por último, Señor, y no menos importante, te pido por nuestra congregación en sí, de que no seamos miembros pasivos, que siempre le he dicho. Y vuelvo y lo digo por mí, porque me siento así. Y la culpa no es de ningún hermano, sino es mía, Señor. De que podamos ser personas activas, seamos hermanos activos, que luchemos, Señor, por los asuntos del reino. Porque todo esto va a pasar. Podemos tener millones de dólares, tener toda la fama del mundo, pero cuando partamos de esta vida, Dios, nada de eso nos vamos a llevar. Solamente lo que fuimos y lo que tú quisiste, Señor, en nuestro destino eterno. Eso es lo que es realmente lo más importante, es estar en ti. Por eso te pido, Dios, que no perdamos el tiempo en cosas materiales, en cosas innecesarias. Si tú no lo das, bueno, gracias, Señor, y si no, también. Pero que nos enfoquemos en ti siempre, Señor. De que si vamos a morir por una enfermedad o no vamos a estar felices siempre, Señor, no importa, porque esto es pasajero. Lo que importa es la felicidad eterna. La vida eterna eres tú, Dios. Y si, como te lo he dicho, Señor, de que de nada vale, Señor, sentirse feliz aquí, si cuando muera me voy a perder, Dios. Por eso digo, si la vida no tiene sentido alguno, Señor, y estando sin ti es mejor no existir. Por eso te doy gracias por rescatarnos y que nos consolide cada día más y que podamos estar en ti siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Jairo. Gracias. En medio de la oración, recordaba el pasaje de Jesús, cuando Jesús hablaba que hay gente que se preocupa, o sea, habló algo de una parábola donde había un hombre que tenía muchos granos, aumentó sus graneros y que era un necio porque esa misma noche venían a pedir su alma y lo que había acumulado de quién iba a ser. O sea, ¿qué dio a entender? Que no se lo iba a llevar. Y que lo que se supone que era su motivo de felicidad iba precisamente a llegar hasta el momento que muriera. Por lo tanto, si nosotros perseguimos una felicidad perentoria, hermanos, vamos a estar persiguiendo un mal blanco y vamos a estar errando al blanco. Pablo, que decía que él seguía y él veía era alcanzar aquel que lo tomó a sí mismo para sí. O sea, ¿de quién él hablaba? De Cristo, dándole la gloria última al Señor. Pablo, miren que Pablo podía decir, y más bien siempre lo decía, que él podía gloriarse en muchas cosas en este ámbito físico, pero que las tenía por basura. Y si yo le comento la palabra griega para basura, ustedes o se sonrojan o se ríen. La palabra griega que se usa es la misma que nosotros usamos para hablar de los desechos biológicos que botamos después de la digestión. Hermanos, el propósito de nuestra vida es agradar a Dios. La gloria de Dios, la exaltación de Dios.
¿Por qué? Porque la película trata de Dios, no trata ni de César Tuñón ni de ninguno de nosotros, ni de ningún ser humano por más ilustre que haya sido en la historia. Trata de Dios. Hermanos, continuamos adorando al Señor, y en este momento a través del himno número 17, bueno es alabarte. Pregunto yo, hermanos, ¿alabar al Señor es bueno? Sí, alabar al Señor es bueno. Bueno es alabarte. Déjenme ver aquí, algo está pasando que no se están compartiendo los documentos que yo quiero que aparezcan. Bien, el himno número 17, bueno es alabarte. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Es así realmente, como dice este salmo? Entonces expresémoselo al Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Bien, seguimos, hermanos, con la adoración al Señor. En este momento, también teniendo otro punto muy importante en la adoración que nosotros le dedicamos al Señor. Y esta vez es el tiempo de consagración y petición de pecado. Y tenemos a las criaturas del Señor también siendo obedientes a ese instinto de adorar a Dios. Casualmente ayer parte de la conversación que teníamos era que el ser humano a veces es tan desafiante ante Dios, ¿no? Que, bueno, que nosotros no vemos eso como algo al que tenemos que correr despavorido, pero cae un relámpago y truena y tú ves al ser humano feliz y contento haciendo sus demencias por ahí. Pero un animal escucha o siente un trueno, hermano, y eso es estampida. Y muchas veces la creación viva, irracional, es decir, que no tiene razonamiento, que no tiene raciocinio, como el ser humano,
es más obediente a Dios que el propio ser humano, que fue creado a la imagen y a la imagen de Dios. Pero claro, nosotros nos damos cuenta con todo esto que hemos estado viendo, ¿verdad? Que esa imagen de Dios está ahí, pero ¿qué ha sido? Ha sido dañada por el pecado, ha sido malograda, se ha como oxidado. Usted puede tener una puerta de hierro bien fuerte, pero le cae el óxido y bueno, podrá seguir siendo fuerte, pero se ve fea, ¿verdad? O si no, en el peor de los casos se descascarilla toda y bueno, a poner otra. Así mismo es esa imagen de Dios, ese apego natural que debemos tener a Dios, se ve malogrado. Sin embargo, los animales, ellos tiembla y hermano, y tiembla su corazón también inmediatamente. Así que vamos a estar en este tiempo de consagración y petición a Dios de perdón por nuestros pecados. Y le quiero pedir a mi hermano Reinaldo a ver si él puede estar acá dirigiéndonos en oración. Oremos, hermanos. Señor Padre Todopoderoso, sabemos nuestra naturaleza, la naturaleza que es rebelde contra ti, la naturaleza en la cual es obediente al pecado original. Pero Señor, tú enviaste al Señor Jesucristo para humillarse, para darse como sacrificio para todos los que son parte de su reino. Nos has salvado, Señor, nos has dado la esperanza de la vida eterna. Pero Señor, en este mundo terrenal todavía tenemos el pecado que nos atrae, tenemos pensamientos que nos distraen, tenemos ansiedades, tenemos vicios, tenemos angustias que nos agobian por razón de querer más y más de este mundo, el no enfocarnos en las cosas celestiales, no enfocarnos en la palabra de Dios, no enfocarnos en tu gloria, tu gloria celestial. Señor, danos más y más de tu santidad. Ayuda a que que santifiquemos nuestras vidas, que consagremos nuestras vidas a servirte a ti. Oh Señor, te pedimos que nos rodees de compañía santa, que nos hagas añorar la oración, que nos apeguemos a la obediencia, a tu palabra. Y Señor, que nos des un amor para los de tu santa iglesia. Nos has dado tantas bendiciones y tantas herramientas, Señor, para que te sigamos y que te obedezcamos y que a la vez podamos guiar a otros que quizás estén atravesando esas tentaciones, pero que tú, Señor, nos has guiado al camino para librarnos, para conquistar, para poder poner la vista en Cristo en vez de esas cosas terrenales. Señor, esta es una batalla de cada día, pero cada día, Señor, danos de tu gracia, danos de tu gracia.
Pero pedimos, y especialmente esta mañana, concentra nuestros pensamientos en ti, Señor, en tu santa palabra, y que dejemos atrás, aunque sea por un momentito, las ansiedades del día, del trabajo, de lo que quizás pensemos que debe ser el futuro, pero el futuro lo tienes tú en tus manos y tú nos darás aún mejor de lo que imaginamos. Gracias. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, matrimonios, para que seamos ejemplo a los que necesitan de ti y de tu Santo Espíritu. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos regalando un gatito, ya se está saliendo de la línea. Santo Dios, qué inquietud más grande, hermanos. Ya juguete está despedazándose. Sí, hermanos, vamos pues a continuar. A pesar de que los animales tienen un temor natural a Dios, también tienen una manera muy de ser. Ay, Dios mío, que gracias a Dios que los seres humanos tenemos raciocinio, ¿no? Porque o sea, ese gatito no entiende que estamos nosotros en un tiempo de adorar al Señor. Él está con ganas de jugar. Pero bueno, hay que dejarlo en su mundo y nosotros concretarnos a adorar al Señor. Y quiero pues pedir a mi estimada hermana Isis Flaville. Hermana Isis, le pido a usted, por favor, que nos esté leyendo Efesios capítulo 4, hermana, del 10 al 18. Efesios capítulo 4, del 10 al 18. Y que nos esté compartiendo con la lectura lo que la palabra del Señor dice. Hermana Isis, Efesios 4, del 10 al 18. Hermana Isis, ¿me escucha? Ah, ok, muy bien. Efesios 4, del 10 al 18. Hermana Isis. Sí, buenos días. Buen día. Efesios 4, 18 dice la palabra del Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con sus astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza,
Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Palabra de Dios. Amén, gloria sea al Señor. ¿Qué dice este versículo 18 al final? Que nosotros no debemos andar como los otros gentiles, o sea, haciendo diferenciación entre ellos, que eran gentiles, y los otros gentiles que no tenían a Dios, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y que con dureza de corazón. Así que parte del progreso del pecado en la vida de cualquier humano y aún de los cristianos, porque por eso es que Pablo les recomienda a los efesios y no sean como los otros gentiles, es que tengamos un corazón tan duro que no reaccionemos ante las amonestaciones que el Señor nos da. Lo que tenemos que evitar nosotros como creyentes es llegar a ese estado de nuevo, porque seguramente el inconverso está así. Bueno, hasta que Dios lo quiera y le quebrante el corazón. Pero dentro de nosotros, cualquier ser humano, hermanos, el pecado puede progresar hasta llegar a eso, a que seamos más duros que un pedernal. Y esto es un cuidado que debemos tener. Seguimos nosotros adorando al Señor y esta vez cantando el cántico, venid, glorificad a Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar al Señor. Entonces, vayamos todos, reunámonos todos y glorifiquemos al Señor. Sí, aunque eso después que compartamos, él vuelve a la imagen en que se guardó. Ajá. O sea, yo lo puedo aumentar aquí, pero apenas yo hago esto, vuelve a como lo guardé. Entonces yo tengo que hacer una edición y guardarlo más grande entonces. Sí, lo voy a tener que hacer para que se pueda ver también de manera amplia. Gracias, hermano, por la recomendación. Entonces, hermanos, venid, glorificad a Dios. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Una vez más el coro. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Hermanos, algo que a mí me llama la atención y quiero nada más para que vean que esto es lo que la Biblia enseña. Miren, en la estrofa número 2 dice: venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él, en Cristo, ya Dios nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor. O sea, la película va a terminar diciendo que Cristo es el Señor. ¿Por qué? Porque su plan, su propósito se cumplirá, mis estimados hermanos. Así que, hermanos, si alguna vez por nuestra mente pasó que nosotros necesitamos reivindicación y nos estamos poniendo de lado de este poco de ideologías nuevas, humanistas, anticristianas, ateas y demás, hermanos, sepa que por más que usted marche a favor de esas cosas o a favor de su propio bien y beneficio, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios, hermanos, y no solo porque lo dice el himno, es que este himno está basado en lo que la Biblia dice. El plan de Dios es que se va a cumplir, mis estimados hermanos. Volvemos a la palabra del Señor, hermanos, y le voy a pedir entonces a mi estimado hermano Darío Brown. David, si estás ahí, por favor, quisiera que nos estuvieses dirigiendo la lectura de la palabra del Señor, en este caso, en Mateo capítulo 25. Mateo 25. Sí, bendición. Sí. Versículos del 31 al 41. Mateo 25, versículos 31 al 41. Amén, voy a leerlo. Dice la bendita palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento
y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿No se acuerdan? Era hasta el 41. 41, hermano César. Sí, hasta el 41, ajá. Ah, ok, disculpe. Sí. Bien, mis hermanos, gracias al Señor que nosotros podemos tener todos estos textos bíblicos a nuestra disposición. Gloria sea al Señor. Por último, hermanos, vamos a estar entonando otro himno más para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Y el himno es, y vamos a meterle pulmón, hermano, a este canto. Yo celebraré. Yo celebraré. A ti cantaré cántico nuevo. Nuevamente el Salmo 146, 139, perdón. Versículo 1. 144, versículo 9, perdón. A ti cantaré cántico nuevo. Yo celebraré. Y dice así: yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder, con poder, con poder. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bien. Vamos entonces, hermanos, a entrar a lo que es el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. En la mañana de hoy, como dijimos, mis estimados, el título de la predicación es
el progreso del pecado en el ser humano. El progreso del pecado en el ser humano. Y hermanos, les voy a invitar a leer la Confesión de Fe de Westminster. Hermanos, en este momento nosotros estamos siguiendo la serie de temas de la confesión. Así que vamos a estar haciendo lectura. Y en este momento, ¿qué dice la Confesión de Fe de Westminster? Respecto a este tema, en la sexta sección, la confesión dice lo siguiente: la confesión dice lo siguiente: todo pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae culpabilidad al pecador, por lo que éste queda bajo la ira de Dios y de la maldición de la ley, y por lo tanto sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. ¿Qué nos dice esta sexta sección del catecismo, de la Confesión de Fe de Westminster? Nos dice que todo pecado, o sea, que no hay que se escape, ya sea el pecado original, el cual todos traemos, o el actual, el cual todos cometemos, cada uno en particular, son una transgresión de la ley justa de Dios y contraria a él. O sea, todo el pecado, hermanos, tanto el que traemos por natura como el que cometemos por inclinación y hacemos por comisión, ese pecado es una desobediencia, es decir, una transgresión, es una violación a la ley justa de Dios. Y además de eso, obviamente, por ser una transgresión, expresa ser contraria en naturaleza y esencia. Entonces, por esa misma naturaleza del pecado que acabamos de leer, que es transgresión y contrario a la ley de Dios, este pecado trae culpabilidad sobre el pecador. Es decir, ¿qué hace ese pecado? Nos hace culpable, nos muestra como culpable, y además de eso, lo que hace este pecado es que, oiga, no solamente nos muestra y nos hace ver, sino que ella misma nos va a estar declarando como tal, como que tenemos culpa de estar en contra de Dios. Ahora bien, hermanos, esto lo estoy haciendo a manera de explicar lo que estamos leyendo. Ningún ser humano se puede declarar que no ha pecado. Todos, delante del Señor, tenemos culpa de haber violado su ley y de ser contrario a ella. Ya sea que usted haya cometido muchos pecados o que haya cometido pocos pecados. La cantidad no es lo que importa, es la comisión del pecado. Por lo tanto, usted es pecador. Si usted pinta, hermanos, ya sea que haya pintado 3 cuadros o que haya pintado 1000, usted es pintor, ¿verdad? Entonces, así mismo es en este caso. Entonces, además de eso dice, por lo que el ser humano, pecador, queda bajo la ira de Dios. Hermanos, y esto es algo
importante que lo tengamos que entender, porque miren cómo va en ascenso. El pecado original o el pecado actual transgrede la ley de Dios, es contrario a ella, por lo tanto trae culpabilidad sobre el pecador, pero lo deja a él bajo la ira de Dios. Y la pregunta a realizarse en lo posterior sería, ¿qué significa estar bajo la ira de Dios, hermano? ¿Usted alguna vez ha estado en medio de una tormenta? ¿O usted ha estado bajo una cascada y se ha dejado caer toda esa agua encima? Si usted tiene esa experiencia física, trasládelo al hecho de estar bajo la ira de Dios. Que todo el peso de la ira de Dios le caiga a usted, o que todo el peso de la fuerza de un tornado, un torbellino, un huracán, lo agarre a usted y lo tire por los aires. Haga esa comparación de la figura esa. Y vemos que va aumentando y dice que queda bajo la ira de Dios y de la maldición de la ley. La ley nos, entonces, ya estando en la ira de Dios, nos quedamos en un estado de maldito. Maldición. Y por lo tanto, dice, sujeto a la muerte. Y esa es una de las características del hombre. El hombre, no solamente el hombre, por haber heredado el pecado de Adán, muere físicamente, pero también por seguir cometiendo sus pecados y no arrepentirse, va a llegar al estado de muerte espiritual, porque va a quedar separado de Dios. De hecho, está separado de Dios. Pero de continuar así, seguirá separado de Dios. Está sujeto a la muerte con todas las miserias espirituales, sean temporales y eternas, sean las que uno puede sentir su rigor en este estado de la realidad o en las de la realidad futura, que es la eternidad. Bueno, aquí utiliza la confesión, y me imagino que lo tradujeron así, utiliza la palabra miseria. Ay, Dios mío. Y nada más metámosle mente a lo que significa miseria. Todas las miserias espirituales, escasez espiritual, poca respuesta ante Dios, sea temporal o eterna. Hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que saber que por la propia naturaleza, el pecado, sea original o actual, trae culpabilidad sobre el pecador. Y en este caso vamos a estar, hermanos, leyendo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, la primera epístola universal de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley también, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, usted, el que transgrede, es porque infringe, y el que infringe se hace culpable de un delito, y el que se hace culpable de un delito tiene que pagar para resarcir el daño que causó o para evitar el castigo. Miren que el concepto de culpabilidad que nosotros tenemos en esta declaración de la confesión de fe de Westminster y de esta doctrina, y yéndonos al texto de la Biblia, nos habla de que el que comete pecado infringe la ley, o sea, violenta la ley, la desobedece, y por lo tanto, por desobedecer una ley que norma y regula la vida, en este caso, asuntos éticos y espirituales,
tiene que pagar por ello. Nosotros, hermanos, si usted no lo sabe, sépalo. Pero una de las grandes cosas que vamos nosotros a tener es algún día comparecer delante de Dios. Y si Cristo no ha pagado la infracción moral delante de Dios, entonces la va a tener que pagar usted enfrentándose a Dios y siendo condenado. Esa es la triste historia de todo aquel que deja que el pecado progrese en su vida. Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Dice precisamente en Primera de Juan. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y el que practica el pecado, créanme, hermanos, que va a tener algún día que pagar, porque jamás permitió que Cristo pagara la culpa de su pecado. ¿Cómo se hace eso? A través de la fe, a través del arrepentimiento que da Dios. Porque si eso no se logra, si eso no se da, entonces la deuda todavía queda. Y como la deuda todavía queda, hay que pagarla. Y créame que es mejor que se la pague Cristo ahora que a que usted tenga que pagarla después. O que a cualquier ser humano tenga que pagarla después. También que vemos en esta declaración, esta culpabilidad que trae el pecado, siendo una transgresión, una desobediencia y una total oposición a la ley de Dios. En segundo lugar, nosotros vemos que el pecador queda bajo la ira de Dios. Y hermanos, aquí tenemos dos textos que quisiéramos leer y compartir. El primero está en Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15. Romanos 2:15, ¿qué dice, hermanos? Dice lo siguiente: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este versículo de la Biblia, mis estimados hermanos, está dentro del tema que Pablo le toca en la carta a los romanos, en el que habla del justo juicio de Dios. Y hermanos, el juicio de Dios que va a venir sobre la humanidad es justo. No es que es un capricho de Dios y ahora Él quiere pues que la gente pague. Hermanos, es justo. Es justo. Porque toda desobediencia necesita ser castigada. Toda deuda necesita ser pagada o saldada. Por lo tanto, como dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia nuestra, que es el peor, bueno, no va a decir el peor, porque al decir peor es que es el malo, el que no sirve, no. Lo que quiero decir es que nuestra conciencia es el fiscal que no falla para acusarnos de lo que realmente hemos cometido y hecho. Hermanos, quedar bajo la ira de Dios es precisamente hacer que nuestra conciencia nos diga: tú has sido un perfecto desobediente de la ley, y por haber desobedecido a la ley te vas a enfrentar a un juez que te va a dejar caer todo el peso del mazo y del veredicto que él va a dar, acusándoles o defendiéndoles en algunos casos sus razonamientos. Hermano, mire que en todo esto del progreso que el pecado tiene en el ser completo del hombre, hay algo que todavía al hombre le da como que esperanza, que la propia conciencia.
pero el pecador se hace tan duro que puede ser que le ignore. Y ahí es donde se endurece el corazón, ¿verdad? Esa es una de las cosas últimas que vamos a ver. Pero igualmente, hermano, igualmente, el ser humano y aún algunos creyentes que se dejan llevar por esto del pecar, van a quedar bajo la ira de Dios. Y su conciencia no les va a ayudar, hermanos. Le va a decir, reconoce que estás mal, hijo mío. Aprende, escapa ya, porque lo que te viene es un asunto fuerte y feo. Romanos capítulo 3, ahí mismo el capítulo que sigue, los versículos 9 y 19, dice el primero, el 9, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda carne se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ok, hay una cosa importante aquí. ¿Qué la Biblia declara? ¿O qué la ley misma declara? Que tanto judíos como paganos, gente que no tenía una cultura de ley moral, todos están bajo pecado. Y el 19 al final nos dice que sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y todo el mundo, todo el cosmos, todo el orden creado, todo el sistema de cosas en el que el hombre se ha visto envuelto y tiene conciencia, quede bajo el juicio de Dios, hermanos. Imagínense, el mundo entero va a quedar bajo el juicio de Dios. ¿Usted cree que el ser humano no va a quedar bajo el juicio de Dios? El universo entero, todo lo creado, va a quedar bajo el juicio de Dios. ¿Usted cree que el ser humano pecador y aún el cristiano terco y necio que insiste en pecar no va a quedar bajo la ira de Dios? ¿No va a sufrir su azote por estar de desobediente? Asimismo, como progresa el gusto y el deleite por el pecado, créanme, hermanos, que también va a ir progresando el trato de Dios con el individuo que comete ese pecado. Por lo tanto, queda bajo la ira de Dios y de la maldición de la ley. Y en Efesios, capítulo 2, versículo 3 que tenemos. Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, quiero compartirles algo. En este texto de Efesios capítulo 2, versículo 3, nos dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en esa forma de vida. Pablo le está hablando a Efesios, a los de la ciudad de Éfeso, que habían creído en Cristo, que se habían santificado para Dios, que habían pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, dentro del contexto propio de esta ciudad de la antigüedad, del mundo helénico. Y Pablo le dice, oye, nosotros estuvimos viviendo en ese tiempo como ellos. ¿Y qué dice además de eso? Dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, mis estimados hermanos, de los pensamientos.
Hermanos, usted sabe que tanto usted como yo, si dejamos que esto progrese, como Pablo le dice a los efesios, en otro tiempo vivimos así, pero si seguimos con la fiesta vamos a seguir así. Hermanos, ustedes saben que ahora que se propuso posiblemente tener una lectura conjunta como iglesia, en donde leamos el libro La mortificación del pecado, hermanos. Miren, al pecado hay que darle muerte, en un sentido, porque si no lo matamos, él va a seguir vivo, ¿verdad? Y donde siga vivo, los que no vamos a morir somos nosotros. La palabra mortificar, bueno, es un término propio de nuestro idioma, ¿no? Que no es como matar, que matar es así, que yo, bueno, yo te agarro a cuchillo y te mato. Pero también en un aspecto ético, moral, mortificar es hacer morir. O sea, que algo no siga con su curso normal de vida y actividad. Hermanos, nosotros tenemos que, así como Pablo dice, en otro tiempo ustedes hacían lo mismo, en otro tiempo ustedes hacían lo mismo, pero ya lo han mortificado. Hermanos, sepamos que si no mortificamos, y eso lo digo para mí incluido, porque yo no me debo excluir de esto, nosotros pues vamos a seguir las consecuencias y como dice el texto aquí de la confesión, vamos a estar sujetos a la muerte con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Así que si alguno de ustedes tiene curiosidad, ¿no?, y quiere experimentar esas miserias temporales y eternas, bueno, sígale el juego, sigámosle el juego, porque si yo aún quisiera estar en eso, bueno, yo tendría que decir, ok, voy a seguir el jueguito, a ver qué tal. Pero hermano, es una experiencia que creo que no debemos estar tentados a experimentar. Mis estimados hermanos, esto es algo serio. Esto es algo serio, esto no es relajo. O sea, y cuando hablamos de progreso es eso, ir en aumento. Y también dice el 4, y por lo tanto sujeto a la muerte. Por lo tanto sujeto a la muerte. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Gálatas, que es la epístola anterior a Efesios. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 y vamos también a leer Romanos 6:23. Gálatas 3:10 y Romanos 6:23. Sí, ¿qué dice Gálatas 3:10? Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Romanos 6:23 es un texto conocido también ya de memorización para muchos. Romanos 6:23 dice, y lo leemos, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, en este cuarto punto donde vemos que todo esto nos hace llegar a un escalón más que estar sujeto a la muerte. Miren, el texto de Romanos 6:23 nos dice, utiliza la misma palabra, nada más que nos las define, nos las traduce de manera diferente. Nos habla de paga y dádiva. Dice, la paga del pecado es muerte. Lo que se tiene que otorgar o dar por el pecado es muerte, y lo que se tiene que dar u otorgar por
No pecar por Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Se hace una comparación. El pecado trae muerte, mas la gracia de Dios en Cristo Jesús que da vida eterna. Y hermanos, enfocándonos a la parte que nos compete, que es que estamos bajo la muerte. El pecado lo que va a dar, lo que va a intercambiar, hermanos, si es que lo queremos ver desde un punto de vista comercial para entenderlo mejor, es que usted y yo o cualquier ser humano nos separemos de Dios. Muerte significa separación. Así como cuando uno muere, el ser se separa, el cuerpo se separa de la parte interna del espíritu y del alma. El que muere en su pecado se separa de Dios, porque el pecado se comete contra Dios, contra su ley. Es contrario a la ley de Dios, es contrario a Dios mismo que estableció la ley. Hermanos, una cosa es que, y ven acá, me hagan culpable. Otra cosa es que quede bajo la ira y la maldición de Dios. Oiga, pero otra cosa ya más grave en ese aumento es que mi relación con Dios esté totalmente rota porque hubo una separación. Y eso es lo que el ser humano busca. Sí. Miren, yo a veces me pongo a pensar un poco lo que es la tendencia del ser humano de romper las reglas humanas. Ahora imagínense para las de Dios. En algunos sitios de nuestro país que se ha tenido que hacer volver a cuarentena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente andaba en fiesta. Me acuerdo yo de un programa español que se llamaba Festa, que era de Galicia. Y también otro que venía de Puerto Rico, que se llamaba Noche de Gala, donde había muchos artistas de género tropical cantando. Oiga, y la gente, por no querer estar guardados un tiempecito, ¿qué hace? La gente se reúne en multitudes, y no solamente eso, sino que también, en cierta manera, no guardan las distancias. Y lo que ha hecho eso es que el contagio se ha repuntado, ¿verdad? ¿Qué ha traído esa desobediencia? Más casos y definitivamente más muerte por COVID. ¿Qué es lo que hace el desobedecer e ir en aumento en el pecado que es contrario a Dios, a su ley, que nos somete bajo culpabilidad y bajo su ira? Nos mata, nos separa de Dios, nos hace que Dios ya no tenga que ver con nosotros, ni quiera mirar. Dios voltea su rostro totalmente. Miren, eso que una vez recuerdo que comentábamos en un estudio bíblico, donde muchos dicen que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Miren, Dios odia tanto al pecado como al que lo comete. Si no, no juzgara al pecador. Si no, no juzgara al pecador. Entonces, separa la muerte. La paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. No crea que Dios le va a otorgar un premio al ser humano o a cualquiera de nosotros por pecar. Lo que viene es total separación de Dios. Consecuencia natural, y lo vemos en el caso de Adán y Eva. Ellos pecaron y de una vez quisieron ellos buscar a Dios. Señor, te desobedecimos, perdónanos. Se escondieron. Ellos mismos sintieron que ya esa relación que tenían con Dios natural se había roto, tanto así que cuando estaban en el huerto, dice que oyeron la voz de Dios, se escondieron de una vez. Obviamente Dios sabía todo lo que había pasado, pero la reacción natural, ¿cuál fue? Es que estábamos desnudos y tuvimos miedo.
¿Quién les enseñó que estaba dormido? ¿Acaso comieron del árbol que les dije que no comieran? Desobedecieron lo que Dios había establecido, se sintieron culpables, pensaron que Dios los iba a regañar y le iba a dar su azote, cosa que pasó. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios le dice? Ciertamente morirás. Al polvo, del polvo viniste y al polvo volverás. Y no solamente murió físicamente, hermanos. No solamente murió físicamente. La relación entre Adán y Dios se dañó, se cortó. Igualmente la de nosotros. Número 6, en número 6 tenemos que, dice que con todas las miserias espirituales. Estamos sujetos a la muerte con todas las miserias espirituales, tanto temporales como eternas. Vamos a ver cuáles son esas miserias espirituales, temporales y eternas. En Efesios 4, 18. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay miserias espirituales. Espiritualmente, entendimiento nublado. No entienden nada de lo que es la realidad esa que están viviendo y su relación para con Dios y todo lo demás. Ajenos de la vida de Dios. Mira, yo soy ajeno a muchas cosas que están pasando en su casa porque no estoy ahí. Ustedes son ajenos a muchas cosas que están pasando ahorita. Usted no sabe para dónde yo estoy mirando. Ustedes no saben si yo estoy firme como un soldado o estoy aquí moviéndome de un lado para el otro. Ustedes están ajenos a eso. Esa miseria espiritual es estar con el entendimiento entenebrecido, no entender ni jota. Y además de eso, ajeno. Sin saber, sin idea de lo que está dándose. Totalmente, como dice seguidamente, por la ignorancia, totalmente en ignorancia, por la dureza del corazón. Miserias como entendimiento entenebrecido, estar ajenos de la vida de Dios, ignorancia y dureza de corazón. Díganme ustedes, hermanos, si esto no es uno de los últimos estadios del ser humano con corazón pecador irremediable, que no se arrepiente y que no le importa eso de agradar a Dios o no, de obedecer a Dios o no. Díganme sí o no, si esto no es uno de los estados finales de la progresión de todo esto que es pecar o no. Díganme, hermano, sí o no. Les permito que me contesten aquí mismo, sí o no. ¿Qué dicen? Que sí. Sí. Mire, hermano, el que lo niegue, bueno, me da mucho dolor si habrá alguien que lo niegue, que de hecho lo hay. Pero el que lo niegue, bueno, ¿qué podemos hacer? Dejarlo que él mismo experimente, pues, y que se dé cuenta que esto no es juego, que esto no es relajo, que esto es una realidad que le va a costar para la eternidad. Continuando hablando pues de estas miserias de las que estamos precisamente compartiendo, dice que algunas son temporales y otras son eternas. Las temporales, algunas de ellas podemos verlas en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, las lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones. Y estoy buscando Lamentaciones. Lamentaciones.
Oye, ¿dónde están Lamentaciones? Está después de Jeremías. Sí. Ay, qué cosa. La mente a uno lo vacila. Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículos antes de Ezequiel, después de Jeremías. Sí. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Lamentaciones 3:39. Miren, hermanos, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Miren, lo que aquí Jeremías, bueno, parte de las lamentaciones de Jeremías, hermanos, son precisamente un llanto de él por lo que le está aconteciendo al reino de Judá en su exilio. Y por eso se llama Lamentaciones. Pudiésemos haberle puesto los llantos de Jeremías o la tristeza de Jeremías. Pero en este capítulo 3, versículo 39, Jeremías está preguntando de manera retórica, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Israel, el reino de Judá, ¿tenía motivo para lamentarse? Claro, oye, tú sabes lo que significaba que el imperio neobabilónico llegara a las puertas de tu ciudad, te asediara por varios meses y al final, hartándose de esperar, te devastaran. Claro que eso era un motivo de lamento. Pero miren lo que dice Jeremías, laméntese mejor por su pecado. El hombre que peca muchas veces se va a lamentar que porque hay políticos corruptos, porque no se distribuyen bien las riquezas, porque hay racismo, etcétera, etcétera, y demás. Pero lo que nos dice este texto es que de esas miserias espirituales que estamos hablando de manera temporal, oiga, está que mejor, en vez de estarse lamentando por las situaciones duras y difíciles que son causa de su pecado, son consecuencia de su pecado, oiga, mejor laméntese por su pecado que cometió. Este cautiverio de Judá no duró mucho tiempo, no fue eterno tampoco, nada más duró 70 años. Duró 70 años. De hecho, hay un salmo, que es el Salmo 126, que dice, cuando Jehová hiciera volver de Sión la cautividad, seremos como los que sueñan. Imagínense, el judío estaba teniendo una esperanza de que el Señor iba a quitar ese oprobio de ellos. Oiga, pero ¿por qué no se ponían a pensar que ese oprobio era merecido? No duró todo el tiempo. El oprobio duró, pero eso fue causado por su pecado, hermano. 70 años ellos estuvieron ahí. Y Jeremías dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos estamos lamentando honestamente por algo que nos duele quizás con sentido? Pero mejor lamentémonos por el pecado que cometimos para estar en esta condición. Y Romanos 7:20, en este mismo tema, también dice, Romanos 7:20. Romanos 7:20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ay, hermano. Esto es algo que debemos ponerle cuidado. Y por último, hermano, entonces veremos estas miserias espirituales eternas. Y vamos entonces a irnos a Mateo, capítulo 25, 41. Mateo, capítulo 25, versículo 41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es entonces la miseria espiritual eterna que se habla aquí? El estar siendo llevados al fuego eterno que ha sido preparado, que su real función fue
atormentar al diablo y a sus ángeles, pero que el ser humano, por darle rienda suelta a su pecado, fue subiendo peldaño a peldaño, y no solo sufrió cosas temporales en su vida efímera, sino que en la realidad última, la eterna, va a estar sufriendo de verdad por los siglos de los siglos, junto al diablo y sus ángeles. Aquí se rompe el mito ese de que el diablo es el que nos va a atormentar, ¿no? O que va a atormentar a la gente. El diablo también va a ser atormentado. Va a ser atormentado por la eternidad. Y el pecador irredento y el pecador contumaz y rebelde también. Esa miseria espiritual la va a pagar eternamente, sin término. Va a tener un inicio, pero no va a tener final. Y por último, mis estimados hermanos, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, segunda epístola a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miren la arista que el apóstol Pablo le da a la condenación eterna. Jesús en el Evangelio le da una connotación de dolor, porque va a haber un fuego. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ofrece otro de los aspectos de esa condenación eterna. Miren, que es: sufrirán la pena eterna de la eterna perdición, la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Parte de ese eterno castigo va a ser entonces que Dios me dé la espalda, como dijimos en un momento dentro de este sermón. Miren, no hay peor castigo que ese. No hay peor castigo que usted entienda al final que Dios era el que usted debía seguir, que Dios era realmente el protagonista de la película a la cual Él está invitando a participar, no para que usted se llevara la gloria, sino para Él. Pero usted insistiendo en que el propósito posiblemente es que usted sea feliz, pues se dedicó a deleitarse y a pecar. Bueno, ahí está, pues. Bueno, usted lo que quería era ser feliz y me ignoró, ahora yo lo ignoro a usted por la eternidad. Miren, hermanos, fíjense que eso último que acabo de decir, eso de querer ir en búsqueda de la felicidad, eso usted no lo ve en una iglesia cristiana seria, que ese sea el mensaje. Eso usted lo ve en grupos marginales heréticos y los ve justo y permanentemente en grupos con ideologías de tipo atea. No en gente que realmente quiere darle la gloria al Señor. Si no le quieres dar la gloria al Señor, bueno, vas a estar excluido de la gloria de su pueblo. Si quieres ignorar al Señor, entonces vas a estar excluido de la presencia del Señor por siempre. Así que, hermanos, el pecado tiene un progreso, sí, cuya consecuencia final es de lo más triste para el ser humano. Por lo tanto, el pecado, hermanos, no debe ser la conducta que nosotros debemos tener. No debe ser las obras que debemos practicar. No debe ser, hermano. Veamos todas estas cosas. Que, hermanos, que les confieso que por encima de todos los errores de dicción y de tratar de poder explicar un poco esto, están los mismos textos bíblicos que le van a dar la mejor claridad de todas las cosas. Hermanos, todo pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella,
por su propia naturaleza, trae culpabilidad sobre el pecador, por lo que éste queda bajo la ira de Dios y de la maldición de la ley, y por lo tanto sujeto a la muerte con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. El Señor bendiga su santa palabra y que haga que ella prospere y progrese en nuestros corazones. Amén. Hermano, vamos a ir finalizando este tiempo pues de adoración al Señor, y en este momento vamos a estar cantando un himno más para la honra y gloria del Señor. Un himno más. Y el himno, hermanos, es el número 8. No, perdón, el número 8 no, disculpe. No era el número 8. El número 9. Majestad. Número 9. Majestad. Hermano, me dice si aparece en pantalla. Sí, sí. Ajá. Vamos todos juntos, hermanos, a cantar esto al Señor. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alaba, engrandece su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar.
pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alaba, engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, reino de autoridad. Cristo murió, resucitó y Él reina hoy. Amén. Gloria sea al Señor y sea bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, sintámonos privilegiados. ¿De qué? De que este mensaje y esta serie de mensajes, este tema, nosotros podemos escucharlo. Créanme que hay congregaciones, y con tristeza lo digo, el mensaje es todo pro lo bueno, excelso y glorioso que será el hombre, y a Dios no se menciona en ningún momento. Realizan cultos para darse alabanza y adoración a ellos y no a Dios. Hermanos, el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y vamos a estar orando. Señor y Padre de la gloria, te damos las gracias. Gracias porque tú nos permites. No lo merecemos, pero tú lo permites, Señor. Señor, que este privilegio que nos das no nos lleve a autoenvanecernos, sino más bien a sentirnos cada vez comprometidos en devolverte este gesto en agradecimiento y obediencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.